Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Marulanda y este es un video expositivo sobre un experimento de aplicación relacionado con una de las leyes fundamentales del movimiento. Podríamos empezar por decir que el objetivo relevante de la física es el de encontrar un conjunto de leyes que sean capaces de gobernar la materia, el movimiento y la energía. Estas deben ser aplicables desde escalas microscópicas hasta escalas macroscópicas y extragalácticas. Aunque es probable que nunca se establezca una verdad única que explique todos los fenómenos de la materia, a través del tiempo se han logrado establecer varios conjuntos de leyes y principios que dan cuenta de los misterios que gobiernan la materia y la energía. Las leyes deben ser reconocidas como una idea sobre la naturaleza del universo, y estas deben ser verificadas mediante procesos experimentales. Las leyes se componen de un conjunto de criterios que permiten describir los fenómenos. Además, pueden estar compuestas de una ecuación matemática que es válida y comprobable. Se encargan de explicar las numerosas observaciones que se generan durante la producción de los fenómenos físicos. Cuando las leyes propuestas son capaces de analizar las observaciones y explicar los fenómenos de modo general y universal, entonces son aceptadas por los científicos. Para hablar de las leyes fundamentales de la física, podríamos preguntarnos: ¿por qué los cuerpos que se encuentran cerca de la superficie terrestre caen con aceleración constante? ¿O por qué se unen los átomos para formar moléculas? La comprensión de estos movimientos y de muchos otros es importante no solo para nuestro conocimiento básico de la naturaleza, sino también para aplicaciones prácticas. Cuando solo describimos el movimiento, únicamente estamos aprendiendo acerca de la situación específica que estamos describiendo, pero cuando entendemos la forma en que se produce, en general, somos capaces de diseñar máquinas y otros dispositivos prácticos que simulen este tipo de movimientos. A menudo, las interacciones se expresan de una manera cuantitativa en términos de un concepto llamado fuerza. Pero para que este sea un término realmente útil para un físico, una fuerza debe estar expresada en términos de parámetros que describan el sistema físico, como por ejemplo la distancia entre las partículas, su masa, su carga y demás. Para hablar de la segunda ley del movimiento, empecemos hablando de lo que es el momentum lineal, el cual se define como el producto de la masa por la velocidad de la partícula. Esta es una cantidad que aporta mucho más información que solamente la velocidad. Por ejemplo, es más difícil detener o acelerar un camión cargado que se mueve con una velocidad v que cuando éste se encuentra vacío. ¿Por qué? Porque el momentum del camión cargado es mayor. También podríamos mencionar lo que es el principio de conservación del momento, que es uno de los principios más fundamentales y universales de la física y que dicta que el momentum total de un sistema compuesto por dos partículas sujetas solo a su interacción mutua permanece constante. Ahora, para explicar la segunda ley, miremos la ecuación que relaciona los cambios de momentum de dos partículas que interactúan entre sí durante un intervalo de tiempo delta de t. Es decir, delta de p sub 1 dividido delta de t es igual a menos delta de p sub 2 dividido delta de t. Esto indica que las tasas promedio de los cambios del momentum de las partículas en un intervalo de tiempo son iguales en magnitud pero opuestas en dirección. Y cuando hacemos que delta de t sea muy pequeño, es decir, que tienda a cero, encontramos la siguiente ecuación, que la derivada del momentum de la partícula 1 con respecto al tiempo es igual a menos la derivada del momentum de la partícula 2 con respecto al tiempo. Esto quiere decir que los dos cuerpos en interacción en cualquier tiempo t estarán intercambiando momentum con la misma rapidez, pero en direcciones opuestas. Ahora, las interacciones, que son las que generan el cambio en el momentum,
se expresan de manera cuantitativa en términos del concepto de fuerza. En consecuencia, debemos hablar de la fuerza como una cantidad dinámica relacionada con la tasa de cambio del momentum mediante la expresión fuerza igual a la derivada del momentum con respecto al tiempo. Esta relación constituye la segunda ley del movimiento formulada por Newton, que dice lo siguiente. La tasa de cambio del momentum de una partícula con respecto al tiempo es igual a la fuerza que actúa sobre la partícula. Ahora, tomando en cuenta la definición de momento, podemos ver que al derivar el momento, que es igual a la masa por la velocidad, obtenemos que la fuerza va a ser igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que corresponde a la aceleración, lo que finalmente nos lleva a obtener la ecuación que caracteriza a esta segunda ley, que es fuerza igual a masa por aceleración. Y en esta ecuación vemos que si la fuerza es constante, la aceleración también lo será y el movimiento es uniformemente acelerado. Esto es lo que sucede, por ejemplo, a los cuerpos que caen cerca de la superficie terrestre. Para terminar, veremos un video demostrativo relacionado con esta segunda ley. Que tengan un feliz día. Bueno, con este experimento sencillo voy a demostrar la segunda ley de Newton, es decir, esa ley que establece una relación directa entre una fuerza, la masa y la aceleración que adquiere una partícula cuando se le aplica dicha fuerza. Recordemos que la ecuación planteada para esta ley es fuerza igual a masa por aceleración. Por eso, para la demostración utilizaremos primero que todo dos vasos completamente iguales, los cuales estarán llenos, el primero en una tercera parte y el segundo en 2/3 partes. Ambos contienen agua, cabe aclararlo, y lo que haremos será desplazar cada uno de los vasos una misma distancia para validar que frente a una fuerza similar con masas diferentes, los cuerpos adquirirán una velocidad y por ende una aceleración diferente, porque recordemos también que la velocidad está directamente relacionada con la aceleración aplicada a los cuerpos. Entonces, primero que todo, iniciaremos con el vaso que tiene menos contenido, el que está lleno solo hasta una tercera parte. ¿Correcto? Ahora vamos a repetir el ejercicio, pero con el segundo vaso, el que está lleno hasta 2/3 partes. Como, dada la diferencia tan pequeña que hay entre la masa de los dos vasos, ya vimos que dentro del experimento no se nota mucha diferencia en la velocidad y la aceleración de los cuerpos. Por eso decidí realizar el ejercicio de manera independiente con cada uno de ellos durante 5 veces. Y estos fueron los resultados que obtuve en el tiempo de desplazamiento. Como podemos ver, para el segundo vaso, el que tiene más contenido de agua en 2/3 partes, el tiempo de desplazamiento promedio fue superior